Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cita Médica. Me da muchísimo gusto que nos acompañen porque hoy vamos a hablar de uno de los síntomas más comunes que tenemos los humanos, el dolor de espalda. Y para hablar de ello, es un honor para mí dar la más cordial bienvenida al doctor Mario Armando Caloca Pichardo, quien es cirujano ortopedista y además subespecializado en columna vertebral. Doctor Caloca, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Mi Cita Médica. Gracias a ustedes, un placer. Doctor, platíquenos, por favor. Sabemos que el dolor de espalda es sumamente común. De hecho, es una de las causas más frecuentes por las cuales una persona va a la consulta médica y también es uno de los motivos más frecuentes por los cuales una persona no va a trabajar porque tiene dolor de espalda. ¿Cuáles son las posibles causas para dolor de espalda, desde las más frecuentes hasta las menos comunes? Claro que sí, digo, realmente las más frecuentes efectivamente son las malas posturas, la mala forma como nosotros tratamos la columna vertebral, cómo levantamos los objetos, cómo dormimos, cómo en cierta manera realizamos nuestras propias actividades, incluso cómo tomamos la postura para sentarnos o etcétera, etcétera, ¿no? Las causas menos frecuentes, en cierta manera, podríamos incluso hasta levantar una pluma del cual jamás de los jamás pensamos que eso puede ser un condicionante precisamente para tener dolor bajo de espalda, ¿no? El dolor bajo de espalda está considerado como una de la segunda causa de ingreso a una sala de urgencias, precisamente por un dolor tan agudo que imposibilita al ser humano, y está considerado el 80% a nivel mundial que todo el mundo ha tenido un dolor bajo de espalda, y efectivamente, como lo pueden conocer en diferentes partes del mundo, ¿no? Como lo que es el lumbago, lower back pain, y así sucesivamente, ¿no? Entonces creo que es una de las cuestiones que definitivamente nos ha envuelto en general, y no tomamos nunca en cuenta que hasta las cosas más mínimas pueden lograr que sea más crítico en un futuro, ¿no? Ok, entonces habla usted acerca de este dolor de espalda, que hay pues varias causas, ya lo mencionaba, malas posturas, la manera en cómo levantamos los objetos pesados, y más adelante hablaremos acerca de justamente cómo tenemos que estar sentados, cómo debemos dormir y cómo debemos levantar objetos pesados. Pero más allá de ello, si nos vamos a, digamos, las estructuras involucradas en este dolor de espalda, desde los más comunes hasta los menos frecuentes, como, bueno, pues tal vez ya podría ser una lesión en la columna vertebral, etcétera, o alguna fractura. Pero, digamos, en el caso de las lesiones más comunes, que podrían ser pues algunas inflamaciones musculares, problemas musculares, ¿qué músculos son los que están involucrados en este dolor? Bueno, más que otra cosa, para todo lo que es los televidentes, podemos comentar que los músculos paravertebrales son principalmente los que se inflaman, y obviamente empezamos con una situación de un dolor leve. Después viene el efecto escalera y se van haciendo contracturas musculares de las demás estructuras musculares, ¿no? Entonces, inicialmente lo podemos nosotros manejar como como un estiramiento prolongado, o un estiramiento desprevenido, y entonces existe la principal contractura muscular. Posteriormente. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema después de una pausa. Continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos hablando acerca del dolor de espalda, principalmente el dolor de espalda baja, que es tan frecuente, y hace un momento el doctor nos estaba explicando los distintos motivos por los cuales puede doler la espalda. Estábamos hablando acerca de contracturas musculares, cuáles son los músculos que están involucrados en este dolor de espalda. Doctor, y continuando con las causas, ¿qué tan frecuentes son las hernias de disco? ¿Por qué ocurren? ¿Y qué es lo que sucede a nivel estructural en estos casos? Sí, claro. Bueno, realmente las hernias de disco son muy frecuentes. Hoy en día, desde muy temprana edad hasta, obviamente,
hasta después de los 35, 45 años de edad, ¿no? Pero ya anteriormente teníamos unas ciertas edades en donde decíamos que era hernia de disco, después se pasaba a lo que es cambios degenerativos y sucesivamente, y nunca nosotros pensamos que a temprana edad también existen ya hernias de disco. Entonces, hoy en la actualidad son muy frecuentes las hernias de disco, son sintomáticas y también en cierta manera debemos de ver cuándo realmente se operan y cuándo no. ¿Qué es exactamente una hernia de disco? Una hernia de disco es un rompimiento de la parte posterolateral de la estructura del disco vertebral. Ahora, si nosotros vemos un disco vertebral, tenemos que hay un anillo fibroso y adentro hay un núcleo pulposo. Entonces, en la parte posterolateral, que es en la parte de atrás y a un lado, es la zona más frágil del disco. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada higiene de la columna, entonces esas estructuras se van lastimando hasta que se rompe ese anillo fibroso, que es la parte más delgada, y empiezan las famosas hernias de disco o las protusiones discales. Ahora, cuando existe ese problema, muchas veces existe un dolor que a veces, dependiendo la anatomía, como puede haber sintomatología, como puede haber un ligero dolorcito, como en un momento dado puede existir ya el famoso dolor de la pierna o el acalambramiento o que no nos responde la pierna o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay la sintomatología que nos refiere muchas veces nuestros pacientes es muy, muy dispersa en algunas ocasiones, ¿no? Clínicamente, doctor, ¿es posible diferenciar el dolor de espalda ocasionado por algún trastorno muscular de aquel que es provocado por una hernia de disco? Definitivamente. El dolor bajo de espalda es localizado. Simplemente me duele esta parte de mi columna, doctor, y se me irradia o se me va el dolor un poquito hacia los lados. Esa es la manifestación que siempre nos dice nuestro paciente. Cuando es un lumbago o cuando es un dolor bajo de espalda o lo que es lower back pain, ¿no? Cuando existe acompañado, por eso yo siempre les platico a mis pacientes que cuando ya existe sintomatología de ciático, es un calambre, es un ardor que recorre toda la parte posterior del glúteo, toda la parte posterior de la pierna, partes de lo que es de los pies, dependiendo muchas veces el sitio donde esté la hernia, ¿sí? Entonces, cuando existe ese tipo de sintomatología, casi por lo regular siempre vienen combinados. Es muy raro el paciente que venga aislado. Ese es el paciente que trae lo que es el ciático. Por lo general casi no acude muy frecuentemente a menos que realmente exista una disfunción de la pierna, ¿sí? Pero es muy raro que llegue. Casi siempre vienen acompañados de un dolor bajo de espalda, de moderado severo, y se acompaña, o ya el dolor, ya el paciente dice, doctor, también siento que se me recorre por detrás de la pompa, todo el muslo, parte de la pierna, incluso me llega hasta los dedos del pie, ¿no? Ahora bien, doctor, ¿alguna causa menos común que este problema muscular o bien la hernia de disco que puede ocasionar dolor de espalda? Definitivamente. Todo lo que son los deportes o en la actualidad de los deportes de contacto, por lo general ocasionan ese tipo de malestares. Ahorita hay una modalidad muy frecuente, y lo que son los deportes como el CrossFit o como deportes de contacto, etcétera, etcétera. Muchas veces los programas que existen dentro de estas disciplinas muchas veces no catalogan a los pacientes, o más bien, o a las personas, mejor dicho, porque no son pacientes, a las personas para decir, sabes que tú estás empezando, tú estás ya en ciclo medio y tú eres avanzado. Entonces muchas veces ese tipo de pacientes definitivamente llegan rápido, no calientan, etcétera, etcétera, se ponen a hacer esas disciplinas, cuando menos pensamos ya tienen esa sintomatología. Vamos a continuar platicando con el doctor Caloca después de una pausa. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando con el doctor Caloca acerca del dolor de espalda baja. Y doctor Caloca, platíquenos, en el caso del dolor de espalda baja, que es tan común y que pues padecemos tantos seres humanos en el planeta, y que se debe a malas posturas, a no dormir como se debe, a estar sentados de manera también inadecuada, o tal vez estar parados mucho tiempo, no tener fuertes los músculos del abdomen, en fin. ¿Qué es lo que se puede hacer para corregirlo una vez presente, y qué es lo que se puede hacer para evitar que aparezca en la vida? Claro, fíjate algo bien interesante. Yo siempre comento con mis pacientes que el cerebro es un CPU, y dentro de ese CPU definitivamente existen las funciones básicas del organismo. Sin embargo, no tenemos un software o un programa que nos diga aquí, cuídate la columna, cuídate la espalda, ¿no? Entonces, cuando viene eso, entonces yo les digo que el programa de terapia física rehabilitación, o los programas precisamente de refortalecimiento muscular, o la higiene de columna, pues, ¿qué tanto vamos a cuidar todo eso? Pues las veces que yo le ponga enter al software, ¿no? Entonces, muchas veces no tenemos la higiene de la columna, o no la enseñamos desde temprano, y definitivamente a largo plazo empiezan los problemas, como habíamos comentado, hernias de disco, problemas ya degenerativos y así sucesivamente. No obstante, también debo de aclarar de que hay algunas posibilidades que también puede ser hereditario, ¿sí? Entonces, en este tipo de sintomatología, los pacientes, ¿qué deben de hacer? Una adecuada higiene de columna, refortalecimiento muscular, tomar adecuadamente agua, no levantar objetos pesados sin tener la forma como hacerlo. La peor postura que nosotros a veces optamos para descansar o para dormir es que siempre es de boca abajo, ahora sí que decimos de cúbito trono. Y entonces, cuando vienen todo ese tipo de cuestiones, ¿sí? El sobrepeso, la falta de ejercicio y todo lo que involucra parte del sedentarismo, eso también implica completamente todo ese tipo de dolores o de hernia de disco, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no hay que dormir boca abajo. No. Cuando vamos a cargar un objeto pesado, porque bueno, pues si traemos las bolsas del súper y luego pues traemos los galones de leche, pues esos pesan, ¿cómo le hacemos para cargar eso? Yo siempre les digo que está la persona que nos ayuda con el carrito, ¿no? No, digo, realmente sí, tener siempre las formas prácticas para cargar, siempre agarrar bolsas, obviamente distribuyendo el peso, porque muchas veces optamos por poner lo más que le quepa en la bolsa, y eso también genera o implica precisamente dolor o carga axial, y eso también nos genera que tengamos algunas limitaciones. Ahora, la cuestión de las bolsas, siempre por lo general, siempre cargar las bolsas casi a la altura de la cintura, o sea, porque muchas veces agarramos las bolsas desde abajo, y si no doblamos los muslos, si no doblamos las piernas para hacer la fuerza en las piernas y levantar las cosas, definitivamente le estamos generando toda la presión sobre la columna, y eso a largo plazo también nos va a dar consecuencias, ¿no? Entonces, ¿cómo fortalecemos los músculos, doctor? Bueno, aquí existe, yo siempre les comento a mis pacientes que un adecuado refortalecimiento de la musculatura paravertebral siempre son ejercicios que se hagan de abdomen, y siempre en la parte posterior de la columna. Ahora, muchos pacientes en la actualidad prefieren que ser visto por un kinesiólogo o por un terapeuta físico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre hacemos un tratamiento multidisciplinario, y siempre nosotros nos agarramos o auxiliamos precisamente con kinesiólogos o terapistas físicos. ¿Por qué? Porque tan solo nosotros decirte, ¿sabes qué? Haz esto, o brinca la cuerda, o haz bicicleta estacionaria, o haz cardio, o incluso fortalece mucho lo que es pecho, lo que es espalda. Podemos darle ejercicios y podemos darles hojas a los pacientes para que hagan el refortalecimiento del abdomen, el refortalecimiento de los músculos posteriores de la columna, pero sin embargo, el paciente muchas veces se dedica a poner pisos, muchas veces el paciente se dedica a estar mucho tiempo en la oficina, a veces el paciente se dedica a ser otro entrenador físico, o sea, entrenador de algunas situaciones.
Y muchas veces estas personas tienen el complemento ideal para llevarlos de la mano y decirle, haga esto. Paciente, hace esto, tú te dedicas a la consulta, mira, tú haces esto, mira, tú te dedicas a estar mucho tiempo sentado, párate 1 hora y media, cada hora y media párate unos 5 minutitos, etcétera, etcétera. ¿Sabes qué? Enseña al paciente y el paciente se siente completo, el paciente se siente atendido, el paciente se siente que realmente está protegido y que su médico está teniendo el grupo multidisciplinario para poderle dar esa atención. Gracias, doctor. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el manejo de las personas que tienen una hernia de disco. Gracias por continuar con nosotros en Mi Cita Médica. Estamos platicando con el doctor Caloca acerca del dolor de espalda baja y una de las causas es la llamada hernia de disco. Doctor, ¿en qué casos la hernia de disco debe operarse y cuándo no? Claro, bueno, ¿cuándo se debe operar? Cuando realmente el paciente tenga síntomas. Y cuando también, aparte de los síntomas, haya fracasado al tratamiento médico, haya fracasado al tratamiento alternativo y al tratamiento de terapia física y rehabilitación. Cuando haya fracasado en esos protocolos, es cuando realmente el paciente tiene que ser sometido a una cirugía. Doctor, y en el caso de la cirugía, ¿qué es lo que hacen? Bueno, es que hoy en día existen muchas técnicas donde realmente el paciente debe ser abordado. Hay muchas ocasiones que nosotros utilizamos cirugía endoscópica cuando realmente el criterio o el paciente tiene indicaciones para hacer cirugía endoscópica. También existe la técnica de mínimos abordajes, que es una herida muy pequeña y bajo esa herida pues obviamente también hacemos el procedimiento y siempre tratando de retirar ese sobreexcedente de disco que es el que nos está generando la irritación o es el que nos está generando la compresión y que definitivamente es el que nuestro paciente no ha mejorado con lo que habíamos comentado previamente. Gracias, doctor. Y bueno, ya para finalizar, mencionaba usted que no hay que dormir boca abajo. Volviendo al tema de la causa más común de dolor de espalda, que son las malas posturas. ¿Cuál es la posición ideal para dormir? Boca arriba. Boca arriba, no de lado. De lado también puede ser. Pero si nosotros vamos por las estadísticas, la mejor postura es el glúteo supino, o sea, es boca arriba. ¿Cómo hay que estar sentados? ¿Cómo hay que estar sentados? Con una posición recta, la columna recta y obviamente el respaldo con un soporte lumbar. Con un soporte lumbar el respaldo, eso muy importante. ¿Los músculos del abdomen es importante tenerlos fuertes? Definitivamente. Entonces, y no nomás lo del abdomen, en general, tanto de la columna como el abdomen y obviamente también lo que son parte de las piernas, ¿no? Ahora, se habla de que algunas personas que tienen que cargar objetos pesados tienen que utilizar un cinturón. ¿Eso para qué sirve? Bueno, lo que pasa que aquí lo que hace el cinturón o lo que hace la faja industrial es que absorbe gran parte de la fortaleza, la absorbe la faja, ¿sí? Entonces no le dejamos todo el peso realmente sobre la columna, sobre el sistema musculoesquelético. O sea, dispersamos las fuerzas y gran parte la absorbe esa faja, ¿no? Por último, ¿qué puede pasar si una persona que tiene este tipo de dolor de espalda por mala postura no se trata oportunamente? ¿Qué puede suceder? ¿Qué consecuencias tiene esto? Bueno, ¿qué puede suceder? Lo que más frecuente ocurre es que el paciente pierda la fuerza de las piernas, ¿sí? Que realmente de la noche a la mañana llegue, no puedo mover las piernas, un dolor extremo y no pueda mover las piernas. Si no se opera, obviamente la sintomatología continúa y obviamente puede ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿pero eso sería con la hernia de disco o incluso con el dolor por una mala postura? Incluso hasta por un dolor por mala postura. ¿Cuántas veces los pacientes han llegado hasta por una tortícolis? ¿Cuántos pacientes han llegado por un dolor bajo de espalda que realmente no encuentran la causa? Nomás no se pueden mover, no se pueden parar y el dolor es completamente severo. Y en esos casos, ¿la cirugía qué es lo que hace? En este caso, ¿qué pasa con la cirugía? La cirugía realmente lo que hace es liberar
la raíz nerviosa o a liberar el nervio ciático para que el paciente continúe con su vida cotidiana. Pues doctor Caloca, muchísimas gracias por habernos acompañado en Mi Cita Médica. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias, doctor Caloca, y muchísimas gracias a usted por el favor de su atención. Gracias por acompañarnos. Lo esperamos el próximo martes en punto de las 11 de la mañana, hora de California. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un placer.